Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de este programa especializado en temas de salud, preparado por Doris Pantaleón y una servidora, Altagracia Ortiz, con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, Doris, yo cursé un virus complicadito, gripal, pero ya estamos en el ruedo de nuevo. Así es, porque es importante que la gente sepa que no es solamente COVID lo que existe en República Dominicana, que la incidencia de los demás virus respiratorios, gripales, siguen en nuestro territorio y por lo tanto hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse porque la influenza pues sigue, las diferentes modalidades, variantes de la influenza siguen. Y hay otros problemas de salud en la República Dominicana que aunque la COVID ha copado todo, pero hay otros problemas. Por ejemplo, yo estaba revisando la mortalidad materna, Doris. Está prácticamente doblada con relación al año pasado. Y mira que el año pasado tuvo mayor incidencia que en comparación con el antepasado. Sí, entonces, o sea que es un tema que debería prestársele atención. No podemos descuidar eso. No se puede descuidar, pero aparte de eso existen todas estas enfermedades crónicas también que tenemos en abundancia en República Dominicana. Como las cardiopatías. Claro, la hipertensión, la diabetes. Me decía alguien de que en las estadísticas de muertes de COVID se habla de que el 30% eran personas que tenían de base hipertensión y un 18 a 20% diabetes, pero que esa es la incidencia de esas enfermedades dentro de nuestra población. Sí, la estadística no miente. La estadística no miente, entonces si mueren 10 personas, pues hay que buscar que ese gran núcleo va a tener hipertensión como base. Así entonces, es. A eso que se debe. Es igual la incidencia de las personas con cáncer, o sea, esa realidad sigue en la República Dominicana. E igual que el chequeo a las mujeres, por ejemplo, sus chequeos de Papá Nicolau y todo eso. Sí. Decía un médico amigo nuestro, el doctor Miguel Montalvo, que ojalá que no se registre después situaciones peores que la pandemia misma en la salud de las mujeres, por ejemplo. Enfermedades acumulativas que se van. Esos son los grandes temores que existen no solamente en República Dominicana, sino en los demás, en los distintos países del mundo, porque es que la gente dejó de ir al médico y todavía, aunque ya la gente está yendo a hacerse su chequeo, pero no con la misma incidencia. No. Y hay que ver también, otro aspecto es que el médico no te está haciendo el chequeo de manera no tan cercano, pero como lo hacía antes. Hay muchos médicos que todavía tienen mucho miedo. Hay médicos que tú le llevas un resultado de un análisis y tú tienes que abrírselo, tú tienes que entregárselo para él poder verlo de lejos. Parecería que te tienen miedo, ciertamente. Sí, entonces el paciente también no se siente muy cómodo ante esa situación. Otra cosa, Tati, es que ya empezamos en la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Estamos en el curso de la segunda dosis. Fíjate que hicieron como una especie de viraje. La gente pensaba que se iba a seguir vacunando la primera dosis. Así es. Sin embargo, las autoridades hicieron un cotejo ahí, ¿verdad? Y lo que se está haciendo es vacunando para esa segunda dosis. Se espera que en los próximos días entonces llegue el siguiente para lote. Para poder vacunar. Yo entiendo que se hizo así porque fue 1 millón y algo de vacunas y aquí se vacunaron cerca de 800,000 personas. Entonces, si tú abres para aplicar primera dosis, ¿qué va a pasar con lo que le toca a la segunda dosis? Yo pienso que el manejo ha sido correcto porque tú tienes que garantizar esa segunda dosis, porque de lo contrario tú no completas ese esquema de vacunación. No lo puedes completar. Hasta que llegue más vacunas, porque lo importante es que llegue más vacunas. Prácticamente se está venciendo ya ese segundo ciclo, o sea, ya toca poner esa segunda dosis. A partir del 24, del miércoles 24, ya se tenía que empezar a aplicar esa segunda dosis. Ahora me preocupa, Doris, recuérdate que llegaron creo que 110,000 dosis nada más de la vacuna de AstraZeneca que se hace en la India. No sé si las autoridades guardaron esa parte porque hay una población que se vacunó con eso. Ojalá que se haya tomado la medida. Yo pienso que la guardaron. De guardar esa. Porque esa fue la que se le aplicó inicialmente al personal de salud que trabaja en los hospitales COVID. Sí. Y como no eran tanto, pienso yo que quizá guardaron esa parte para no tener que aplicar a uno de una vacuna y al otro de otro tipo de vacuna. Así es, hay que hacer precisiones. Por ejemplo, hace unas semanas vi que algunos medios publicaron que decía la presidenta de la Sociedad de Neumología que había revelaba, decían algunos medios, y no había tal revelación, que algunos pacientes que habían sido vacunados habían tenido COVID. Es que no quita la COVID la vacuna. Y es bueno que ustedes que están ahí lo sepan. El que usted se haya vacunado no va a evitar que se contagie. Lo que usted probablemente no muera.
y no se Haya que agrave la enfermedad, no tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos, pero por eso se recomienda el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y cumplir las medidas, lo que queda de las medidas. Porque ninguna cubre un 100%, no. O sea, porque si dijéramos que te cubre un 100%, pues no, pues tú dices, bueno, me vacuné, ya me puse mis 2 dosis, cumplí 15 días para que el cuerpo creara la inmunidad que se necesita, bueno, ya yo no me contagio, pero ninguna cubre un 100%, entonces siempre va a haber un margen de riesgo a contagio y por eso es que se recomienda seguir con las mismas medidas preventiva, de mascarilla, lavado de mano y distanciamiento. Sobre todo, Doris, en este momento que se habla, bueno, ya 4ª ola de este virus en Europa, en países europeos, el mismo Chile ya está volviendo al confinamiento, ya está en confinamiento. Sí, sí. Y aquí, bueno, pues en toda esta Semana Santa se ¿Abierto prácticamente? Abierto, prácticamente todo abierto. Las autoridades hablan de la vuelta a la normalidad, hay clases próximamente ya, bueno. Adiós que nos coja confesado. Vamos a ver qué va a pasar. Yo pienso que cada uno de nosotros debe crear su propia conciencia, de tratar de evitar los conglomerados, de mantener su mascarilla puesta, para evitar contagiarse, porque después de todo cada uno tiene que cuidarse y protegerse, porque ni siquiera se están haciendo búsquedas activas de casos, no o sea, hay que uno pueda decir, bueno, se detecta rápidamente si se presenta un caso, tú tienes que ir a reclamar su prueba al momento de sentir algún síntoma. Y así no se sabe específicamente lo que está pasando. No hay una búsqueda activa de casos, sino uno lo ve en los boletines que se emiten diariamente, que apenas 2.000, 3.000, lo máximo 4.000 pruebas del día. Exactamente, por primera vez. Bueno, Tati, vámonos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde. Vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de accidentes de tránsito, sobre todo ahora en este periodo de Semana Santa. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar en 2 por 3 en salud. Tenemos con nosotros el doctor Leonel Ureña. Leonel fue quien dirigió el programa de prevención de muertes por accidentes de tránsito del Ministerio de Salud Pública por un largo tiempo y ahora Leonel viene con un proyecto nuevo que es la creación de una fundación dirigida precisamente a eso, a la prevención de accidentes y muertes por accidentes de tránsito, que lamentablemente sabemos que nuestras estadísticas son altas en República Dominicana. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo aquí siempre con nosotros. Gracias, en 2 por 3 Doris en salud. Y Altagracia. ¿Cómo está usted? Son 2 vanguardistas de la prensa dominicana. Gracias, gracias. Y a propósito de lo que tú dices, pues en el día de ayer, en el salón pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, hicimos el lanzamiento oficial de ASVIL, que es la Fundación Alianza para la Salud y Seguridad Vial. Perfecto. Porque nosotros entendemos que desde la sociedad civil tenemos que impulsar los procesos. Aunque tenemos una ley muy moderna, lamentablemente la evaluación que se tiene de esa ley es que ha hecho muy poco hasta el momento. Se hizo una evaluación a nivel mundial de 153 países que tienen leyes avanzadas. Leyes de tránsito. Leyes de tránsito, sí, la 63-17. Pero que lamentablemente lo más importante de esta ley es que las que tienen que ver con los factores de riesgo, los 5 factores de riesgos, pues se han aplicado en su totalidad. Y lamentablemente en República Dominicana tuvimos apenas una pequeña puntuación en cuanto al uso del cinturón de seguridad. Se mejoró un poquito ahí. Se mejoró un poquito, sin embargo, ni el que está al lado ni el que está detrás usan el cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad para los que van en el asiento delantero lo salva en un 50% de un accidente mortal y en un 70% lo de atrás. Sin embargo, cuando tú evalúas otro tipo de leyes, de otros factores de riesgo, lo que son la velocidad, que está involucrada en la 2/3 parte de los accidentes, el tema del consumo de alcohol, el tema de los asientos de retención infantil. Asiento para niños. Para niños, ahí estamos totalmente negativos. O sea, no ha habido una voluntad o una disposición de que esa ley se respete. Y mientras eso no ocurra, aquí vamos a tener una alta mortalidad porque lo que impacta es obligar a la población a que, por ejemplo, en el caso de los niños, la ley manda, el artículo 63, de que el niño hasta los 12 años debe tener protección cuando va en el vehículo. Un asiento especial. Hasta los 6 años un asiento de retención infantil y después de los 6 años un elevador para ponerle su cinturón de seguridad. Aquí vemos cada rato, y por ejemplo tenemos el caso ahora reciente de La Romana, donde pereció un niño y su madre,
seguro ese niño no iba con asiento de restricción infantil. Si hubiera llevado su asiento de restricción infantil, posiblemente se hubiera salvado, porque el asiento de restricción infantil protege en un 70%. Porque aquí, perdón, Leonel, tenemos la mortalidad. costumbre de los recién nacidos. Generalmente sí, los padres se preocupan por tenerle su asiento, pero Sí. una vez crece el niño ya Se eso olvidan de se eso. pierde. O sea, la ley establece que debe ser hasta los 6 años, Hasta los 12, hasta los 12. son dos tipos, ¿no? El asiento de retención infantil en sí, hasta los 6 años, y luego un elevadorcito para que se le pueda Para colocar alcanzar bien. de manera adecuada el cinturón de seguridad. Doctor Ureña, ¿y qué es lo que dicen las estadísticas con relación a la morbilidad y la mortalidad infantil por esta causa? Bueno, eso es algo desastroso, podemos decirlo. O sea, inclusive se ha llegado a decir que la siniestralidad vial es un asesino de niños. Hasta el informe de 2014 era la principal causa de muerte de los 5 a los 18 años de edad. Se ha agravado la situación y ha descendido como la principal causa de muerte desde los 2 años hasta los 18. ¿Por qué? Por esa misma situación de que no se está importantizando el uso del asiento de retención infantil en niños. Y ya ha superado causas como la mortalidad por VIH-Sida, la mortalidad por enfermedades diarreicas, la mortalidad por enfermedades infecciosas. Ya la muerte en niños por accidentes de tránsito ha superado todas estas causas que eran las que iban a la vanguardia. Por ejemplo, la enfermedad diarreica, tú sabes muy bien, Sí, esa era la una causa principal. fundamental, y la enfermedad respiratoria. Pues ya los accidentes de tránsito han superado la mortalidad Y en nuestro país, niños. doctor, ¿tienen ustedes estadísticas más o menos de cuántos niños mueren al año por esta situación de accidentes de Bueno, tránsito? tú sabes que todavía estamos en pañal en cuanto a la captación de datos. Sin embargo, en el 2018, que es el último informe que tenemos, más fidedigno, murieron 78 niños. Por, De 2 a 18... sí, no, de 2 a 5 años. Ah, ok. De 2 a 5 años. Porque cuando lo llevamos más a una mayor edad, pues se extiende triplica la mortalidad. ¿Y O sea, discapacidad, doctor? bueno, la discapacidad también es otro tema fundamental. Por ejemplo, la estadística que tiene rehabilitación, que es uno de los centros que más manejan el asunto, es que, por ejemplo, las amputaciones, hay 13 causas de amputaciones, por enfermedades, por cáncer, por caída. Sin embargo, las amputaciones por accidentes de tránsito representan el 30% del total. De todas las... Y el, Pero es muy alto. y el 50% es motociclista. O sea, de ese 30%, el 50% se ejecutan en los motociclistas, que son la principal causa de muerte y lesionado en la República Yo Dominicana. recuerdo un reportaje que hice una vez en el Darío Contreras de los niños que iban 2 padres, el padre adelante, la mamá detrás y el niño en el medio. Y entonces los pies pequeños del niño o del niño que fuera, de la edad que fuera, muchas veces chocaba con el mofle del motor, creo que es. Y Sí. había muchos niños con afecciones en la pierna por esa causa, con sí, quemaduras muy graves. Porque imagínate, el calor que acumula el mofle es una cosa terrible. Quemados prácticamente. Quemado, ¿no? sí, y eso Y en es niños, frecuente. doctor, ¿qué papel juega la motocicleta en niños? Porque sí sabemos de la alta mortalidad y morbilidad Bueno, en mira, adultos, pero sí, en niños no. eso es terrorífico. Por ejemplo, tú te vas a cualquier escuela de la República Dominicana, cuando salen los niños de la escuela, y lo que lo están esperando son los motociclistas. Sí, por supuesto. Niños de 2, 3, 4, 5 años para llevarlo a su casa. transportarlo, sí, sí. ¿Tú entiendes? Entonces, el niño, la fragilidad de su cuerpo no soporta el impacto, no la energía que se libera La en un velocidad. choque. Entonces, la ley prohíbe tasativamente, el artículo 78, que no se puede montar niños menores de 8 años de edad en una Imagínate. motocicleta. Ese es el medio de transporte en muchísimas comunidades Prohibido rurales. de este país. absolutamente. Eso, nuestra ley dice eso. Dice eso. Y que no pueden ir más de 2 personas en un motor y que deben de ir ambos con el casco, Con casco puesto. protector. Ustedes saben que el casco protector protege la cabeza sobre todo en un 78%, que es la parte más frecuente de lesión, y los tobillos en un 22%. Y el casco lo protege la mortalidad cabeza. en un 60%. Recientemente en mi comunidad, en el sector donde vivo, venía una niña de 13 años con un familiar, impactaron un vehículo que también venía violando la ley porque venía con una sola luz y yo pensaba que era otro Que era motor. otro motor. La niña cayó Oh, y Dios. se desnucó prácticamente Ay, por qué no tener pena. el casco El protector. casco.
el señor se salvó, pero ella murió isofacto. Oh, Qué bendito. Si hubiera tenido el casco, pues posiblemente se hubiera salvado porque el casco absorbe la energía que se desata. Pero esa población adulta, doctor Ureña, de adultos que lleva por necesidad económica, porque es el único transporte que tiene, ¿se ha hecho un trabajo? ¿Se hizo desde el Estado, que usted estuvo trabajando en el Estado por un tiempo en ese programa? Sí. ¿Algún trabajo para concienciar, para hablar con esa población sobre el riesgo que corren los pequeños? Fíjese que ese padre llevaba él el casco, pero la bebé no lo llevaba. Sí, bueno, ese es un tema pendiente, el tema de la educación a la población, sobre todo en el respeto a la ley. El respeto a la ley tiene dos componentes importantes. Uno que es la aplicación, que es la estrategia que se hace para llegar al cumplimiento, que es otro concepto. O sea, el cumplimiento, el grado de obediencia a la ley. Ahora, eso se obtiene con una aplicación, pero una aplicación que debe ser permanente, continua, que no se espere para que la gente tenga el temor de que en cualquier momento te va a salir la autoridad y te va a hacer cumplir la ley. O sea, de los dos componentes, de los pilares fundamentales para disminuir la siniestralidad vial, uno está la educación y el otro está el régimen de consecuencias, que es a lo que más la gente le teme. En Estados Unidos, que tiene un nivel de educación bastante alto, se han hecho estudios de que se pone un retén para controlar la velocidad y la gente mientras está ese retén respeta los límites de velocidad, pero tan pronto quitan el retén, ya la semana. Lo mismo. O sea que es una cuestión de mantener la permanencia en cuanto a la vigilancia. Nosotros hemos oído que en este gobierno algunas autoridades han dicho, y eso hace mucha falta, de que esa gran inversión que se ha hecho, por ejemplo, en el sistema que hay de protección en las vías, ¿no? El mecanismo que hay que da asistencia vial, se va a convertir o lo van a adoptar también del componente de fiscalización. Nosotros necesitamos más fiscalización en la carretera, que la gente respete los límites de velocidad, que es el componente que está mayormente involucrado en la mortalidad por accidentes de Entonces, tránsito. lo que más está involucrado, Leonel, en mortalidad y en accidentes son la velocidad. La velocidad, el número uno, está en más de un 70%. La velocidad, Sí, ajá. no respeto los límites de velocidad. Perfecto. Después sigue. Después viene el tema de los motociclistas con el casco protector y de andar más de una persona en la motocicleta. La mortalidad en República Dominicana anda por un 67%, o sea, de cada 100 muertos, 67 son motociclistas. Perfecto. El otro elemento es el consumo de alcohol, ¿En qué que nivel está está involucrado en uno de cada 3 accidentes, está involucrado el consumo de alcohol. Luego viene el cinturón de seguridad, que es el que más potencializado, que se está utilizando Por más. lo Y menos por para el que último, conduce. sí, el asiento de restricción infantil, que está provocando mucho daño y mucha muerte y lesiones permanentes en niños. Por cada niño que muere en un accidente de tránsito, por lo menos 4 sufren lesiones permanentes y 10 lesiones de envergadura. O sea, fíjate cómo el cuerpito del niño hay que protegerlo a toda costa. Doctor, yo quisiera preguntarle, decíamos Dori y yo al inicio del programa que todo es COVID en la República Dominicana y en el mundo en este momento. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los accidentes de tránsito durante esta pandemia 2020 y lo que va del 2021? Bueno, en 2020 los datos que tenemos es que hubo una disminución de los lesionados, un 30%. Sería porque Obvio, mucha gente ¿verdad? se encerró. Claro que sí. O sea, Sí, Sí, claro. por lo menos hasta junio, hasta las elecciones que fueron en junio, ¿no? Hasta ahí. Luego se volvió y se disparó, y entonces ya ha llegado ya a un 90%. La mortalidad, según el dato del Intran, anda por 1.780 y algo. O sea, ha disminuido, aunque yo creo que es muy Pero temprano para dar esa data. Llegamos a tener 4.000. Sí, generalmente la media que hemos tenido durante los últimos 4 años ha sido 3.000, 3.000. que da una tasa aproximadamente de 29 por 100.000, aunque la OMS, la OPS, con sus estudios, siempre la tiene un poco más alta, porque aquí sabemos que hay un subregistro importante, porque todavía no hemos creado los mecanismos. Por ejemplo, lo que es los reportes de los lesionados, que por ley debe hacerlo todos los centros de salud, a través del EPI2, el formulario epidemiológico 2, todas las semanas deben de reportar a salud pública los lesionados, sin embargo eso hay mucha deficiencia en eso. Mucho menos al sector privado, imagino. Claro, lo mismo que el sistema de información de la mortalidad, donde a través del acta de defunción que tú determinas
la mortalidad y en eso hay mucho atraso. O sea que los accidentes también deberían ser de notificación obligatoria, o sea, las lesiones por accidente de tránsito. Los lesionados y los muertos, obligatorios semanalmente a través de un formulario a la Dirección de Epidemiología. El Ministerio de Salud Pública que controla eso con estos dos mecanismos, el sistema de información de la mortalidad para los muertos y la Dirección de Epidemiología para los lesionados. La mayor cantidad de defunciones nuestra oscila en la edad productiva, en la edad... Claro, sí. La mayor va de 15 a 29 años, que es la edad más productiva, y se tiende hasta los 40, ¿no? ¿Y el sexo? Allá anda el 70%, 75%. Y el sexo masculino, por supuesto. Sí, el sexo masculino anda en una relación de 88-12. 12% las mujeres y un 88% los hombres. ¿Y será porque los hombres manejan a más velocidad, consumen más alcohol? ¿Se deberá más o menos a eso? Todos esos factores. Sobre manejan todo, más motocicletas y también. más motocicletas, que son los que andan. Ahora en el interior tuve muchas mujeres montando. Eso le iba a decir, que eso es un sí. fenómeno Pero en los pueblos. sí, pero el hecho de que la mortalidad más importante sea en motociclistas, un 67%. Luego vienen los peatones, con un 17%. Ah, los peatones. Los peatones. Luego vienen los que se transportan en vehículos livianos, carros, y el otro elemento que tiene que ver con usuarios vulnerables son los transportes públicos masivos. Sabes que aquí tenemos mucha agua de tartalada, corriendo en la carretera. Peligro público. Cuando se le explota una goma, colisionan de frente, van echando competencia, carreteras estrechas. Entonces ese es el otro factor de usuarios vulnerables que está incidiendo mucho en la mortalidad. Doctor, ustedes lesionada. tuvieron, yo recuerdo que participé en un momento de una rueda de prensa masiva que hubo de muchas instituciones del Estado. Le voy a preguntar esto y nos vamos a comercial y me lo contesta después. Bien. Y hablaban de unos puntos rojos, rojos de la... ¿Cómo se llaman rojos? Los puntos negros. Los puntos de las vías. de peligro. Sí. Vamos a hablar para que nos hable ahora cuando regresemos de estos mensajes comerciales, de esos puntos, cuáles son y por qué y dónde están. Volvemos ahora con el doctor Leonel Ureña. 2x3 en salud. Seguimos conversando de prevención, vamos a decirlo así mejor, en accidentes de tránsito, sobre todo en este periodo de Semana Santa, donde tantas personas se movilizan de un lugar a otro. Doctor, preguntaba Altagracia antes de la pausa, los puntos negros, que sabemos que ya se tienen identificado en el país, definan, ¿no? ¿Qué consiste un punto negro y dónde están ubicados para que las personas sepan cómo actuar al momento de transitar por esa zona? Claro, bueno, un punto negro es un trayecto de 100 metros donde en 1 o 2 años consecutivos se produce más de una mortalidad por accidente de tránsito. Si eso, en la estadística te dice que en ese trayecto, durante un periodo de tiempo determinado, han fallecido varias personas, entonces hay que estudiar por qué en ese trayecto está ocurriendo esa siniestralidad. Que puede ser por la misma vía. Puede ser sí, la vía estrecha, la curvatura, el pavimento, el tránsito de la gente. Okay. Porque lo hemos tenido allá, yo vivo cerca de las Américas y hubo una protesta inclusive de la comunidad porque hay un trayecto que, oye, cada dos o 3 meses había una persona porque era por donde cruzaba la medio de la gente. ¿Cuántos puntos de eso tenemos, doctor, y cuáles son los más Bueno, eso frecuentes? es, Obra Pública se encarga de determinarlo junto con el Intran e intervenirlo. Ellos van estudiando, como te dije, la mortalidad donde ocurre y los siniestros. Entonces eso les llama la atención y el deber de ellos es intervenir esos puntos. Muchas veces también la gente en las carreteras les gusta abrir pasos en sitio inadecuado y eso también provoca una alta siniestralidad, que son de las cosas que tenemos que Sin ningún tipo de vigilar. criterio. Sin criterio. Sin criterio. Hay un elemento también que es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo ahora en Semana Santa, que son el tema de los animales que andan sueltos en las vías. Hace apenas un mes, 3 caballos que andaban sueltos precisamente para la zona de la Romana, provocaron que un vehículo se desviara y provocaron 3 muertos. Entonces la ley 63 establece claramente que está prohibido amarrar o poner a pastar animales a orillas de la carretera, que sean cuidados por niños menores de 14 años de edad y que deben de ser puestos en sitios que no provoquen ningún tipo de daño, y también ya se prohíbe la tracción con animales. Por ejemplo, es difícil que tú veas
una carreta con un caballo, un burro, Sí, está sí, totalmente sí, sí. prohibido. Entonces, eso tiene que ser vigilado por la autoridad local, sobre todo los ayuntamientos, que son los que la ley manda. Camino a Pedernales, siempre aplicar. se ven muchos animales Claro. en la calle. Sí. Bueno, tuvimos para Puerto Plata, la familia, el fin de semana, y yo encontré como 3 caballos amarrados a la orilla. También, a la orilla. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando uno de estos animales pasa la vía, se convierte en un factor de riesgo Aquí importante. hay Pero- muchas pero- cosas por hacer por cumplir de la hacer, ley, sí. entonces, doctor, porque todo lo que usted cita, No. si está en la ley, uno no ve Y que se ese hace es uno nada. de los dentro del plan de trabajo nuestro está tratar de que se asuma esta problemática del cumplimiento y el respeto a la ley. Pero doctor, yo quiero volver a la pregunta inicial. ¿Lograron ustedes en su gestión, cuando usted estuvo en esta entidad, lograron identificar esos puntos negros? ¿Cuántos lograron que usted recuerde? Bueno, no te puedo dar el dato porque eso es un estudio que se hace a nivel nacional y sobre todo en las vías de mayor siniestralidad, que son en primer lugar la carretera Duarte, Sí, la autovía del Este y este Adefesio, que por suerte ya lo van a intervenir, que se está llevando ¿La de muchos Samaná? recursos al país, que es la de Samaná. Ah, sí, sí. Entonces ellos, la misma data te va informando a ti la frecuencia de esa mortalidad en esos puntos y entonces obliga a intervenirlo de manera efectiva. También se procede a metodologías como disminuir los límites de velocidad. Se ha demostrado que tú disminuir un 1% en la velocidad media en una determinada carretera, te disminuye un 4% la mortalidad. Pero sin que se hagan estudios, uno sabe, en el caso de nosotros que somos periodistas y todo el que lee y ve televisión y ve noticiarios, que aquí hay vías, por ejemplo, el que va para el este, uno siempre tiene temor. Si vas para el sur, también hay temor en determinados En tramos, puntos, ajá. sí, en determinados tramos. Claro. Si va para el norte también, es decir, que nosotros tenemos vías altamente peligrosas, entonces. Sí, claro. Tú sabes que hay ya una calificación a nivel internacional de estrellas, dependiendo de la seguridad de la vía. Hay carreteras que tienen 3 estrellas, 4 estrellas. Las 5 estrellas es la que tiene mayor seguridad. Seguridad. Aquí yo creo que no hay una No carretera con tenemos, 5 sí. ¿Y la estrellas. pero- iluminación, doctor? Porque a Juego veces todo... Oh, Dios mío, todo de oscuro. noche a cualquiera le da pánico manejar. Es una la pregunta verdad. fundamental. El 50% de los siniestros viales se produce en condiciones de baja visibilidad. O sea, que lo que es el alumbramiento de la carretera es fundamental. Por ejemplo, en tiempos de lluvia, nublado, neblina, se incrementan extraordinariamente los accidentes y por eso a nivel mundial ya se tiene la estadística de que un 50% de todos los siniestros viales, todas las causas, es por la baja visibilidad. Por eso se recomienda, sobre todo en sitios donde haya poca visibilidad, donde haya niños que vayan bien con ropa que dé buena iluminación, Ah, ok. ¿entiendes? E incidir para que se viaje de día sobre todo. Por eso, Yo soy uno porque- que a mí no me gusta viajar de No, Por noche. ejemplo, de noche hay aquí cualquiera. algunos países como Estados Unidos, Sí. la gente se va de un pueblo de Nueva York a la Florida y se van durante la noche y no hay ningún problema, o sea, pero eso Porque es todo imposible. está iluminado. Está supongo yo. iluminado, pero es que aquí Sí. los trayectos son No, oscuros. y son vías altamente seguras. Seguras. Y aún así, Tienen Altagracia, accidentes. dependiendo, por ejemplo, para los tiempos de invierno, que hay poca Ah, sí, visibilidad, sí, sí, cuando se produce un hecho, accidente. se produce en cadena. Es catastrófico. cadena, sí. Yo una vez iba con unos familiares para Disney World y era con una neblina que yo le tenía terror a esa neblina. Da mucho miedo, de verdad. Da miedo porque tú no ves ni detrás ni delante. Ujú. Y entonces un familiar mío, un tío, se pasó de una esquina y tuvo que dar reversa. Ah, Ay, claro. caramba. Y yo crucé los dedos, sinceramente. Sí, eso porque es peligroso. Suerte que como era una carretera poco transitada y temprano en la mañana, Pudieron pero muy hacerlo. peligroso, muy Es muy peligroso. peligroso. Doctor, ¿qué papel juega el peatón? Ahorita usted lo citaba dentro de los porcentajes de accidentes, porque a veces creemos que responsabilidad nada más tiene el que anda conduciendo en la calle, pero a veces ve uno cruzando la calle personas o se tiran sin mirar para ningún lado. Entonces, aunque el conductor quiera esquivar, a veces no puede. No, ¿Qué claro. papel juega el peatón en los accidentes? Bueno, el segundo como usuario vulnerable de mayor mortalidad a nivel mundial. Aquí ronda el 17%, y es como tú dices, o sea, no respetan la línea de cebra, cruzan a mitad de calle. A todos nos ha pasado que de momento no sale una persona Sí, sin uno a darse mitad, cuenta. a mitad de un trayecto y tú, oye,
Entonces, esa es una de las causas de que hay poca protección en las mismas vías. Por ejemplo, se recomienda, tú cuando vas caminando en una carretera, ir de frente al vehículo, no que el vehículo tú le des la espalda. En otros países, cuando se recomienda que los niños anden en fila india. En filita, sí. En filita, no que anden la familia entera. Hemos tenido casos que se han llevado familia entera. Sí. Entonces, por eso, y el hecho de que el cuerpo humano no ha sido diseñado, la fisiología del cuerpo humano no está diseñada para soportar la energía que desencadena un accidente de tránsito, un choque. Se habla, por ejemplo, que un accidente, por ejemplo, a 15 kilómetros por hora, la mortalidad anda alrededor de un 30%, pero cuando ya sube a 40, es de un 40%, a 40 kilómetros por hora, ya 50 es de un 80%. Y aquí se anda 100 y algo. A mayor velocidad, pues el impacto es más destructivo. Yo insisto, doctor, en la pregunta de Doris, porque lo que uno ve en las calles, uno que está conduciendo, por ejemplo, es que la educación vial, la educación para la vía, para el manejo de la vía pública es grave en la República Dominicana. Y yo pienso en la posibilidad, tal vez, y creo que en otra ocasión que usted vino al programa se lo planteamos, en la posibilidad de que se dé esa como materia en las escuelas. ¿Cómo es posible que la gente cruce el semáforo cuando no le corresponde? Y eso se ve. Es usted que va conduciendo quien le tiene que pararse para que la gente cruce aunque no le corresponda. ¿No habría que retomar eso desde la escuela en coordinación con la escuela? Bueno, uno de los aspectos, como hemos hablado, del tema de la ley, ¿no? Que es la educación, la aplicación, y la otra es la ejecución, o sea, ver qué le falta a la ley para irla reformando y modernizando. Pero por suerte la ley que tenemos establece claramente una materia a nivel básico sobre seguridad vial. Y eso ya se está implementando, o sea, ya se están dando los pasos para que en las escuelas pues se dé esa materia básica de seguridad vial. Naturalmente con el tema de la pandemia y eso se ha rezagado un poco, pero sí ya hay toda una planificación que nosotros participamos con la Secretaría de Educación como PREMAT en elaborar ya lo que va a ser esa materia, ¿no? La currícula que va a tener esa materia, y sí está establecido en la ley. Que se eduque, porque eso es lo que falta mucho aquí, doctor, en este país. Por ejemplo, Doris, sería bueno saber el nivel educativo de la gente que tiene los accidentes, o sea, no sé si lo han estudiado, qué nivel educativo, porque es que aquí hay una gente que no tiene, y no soy ignorante en la materia, no sé si se ha hecho estudio de eso. Gente que apenas sabe, por ejemplo, leer y escribir y anda con un guía en la mano. Sí, aquí y eso es importante, por ejemplo, a la fundación nuestra, ASVIL, nosotros tenemos planificado hacer varios estudios. Ese es un estudio, o sea, el nivel de educación, sobre todo de los conductores. Y aquí, tú sabes que con eso de conseguir una licencia siempre ha habido porque generalmente cuando una persona deja la escuela, los muchachos jóvenes, bueno, voy entonces a sacar un carrito para ponerme a conchar, como decimos. Nosotros pensamos hacer varios estudios que tengan que ver con el impacto, sobre todo con lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Tú te puedes parar, por ejemplo, ahora en Semana Santa, en un cruce, y tú... Un estudio sería interesante, tú preguntarle a los padres que van de vacaciones, los niños menores que llevan y cuáles andan en un asiento de retención infantil. ¿Y cuál tiene atrás el cinturón de seguridad? Tú verás que te va a dar 0, lamentablemente. Doctor, ¿cómo se logró aquí avanzar un poquito en eso del cinturón de seguridad, por lo menos para el conductor? Porque sabemos, o al menos yo no sería capaz de montarme en mi vehículo y andar sin cinturón, o sea, como que no, me sentiría rara. Tú sabes que aquí 15 años atrás nadie lo usaba prácticamente. No, nadie lo usaba, por eso le digo. Bueno, por la fiscalización, porque es fácil fiscalizarlo. Una autoridad se te acerca y se ve, ahí mismo te sanciona. Si tú no tenías el cinturón, te ponía tu multa. Sí, pero te lo piden si tú vas en tu carro privado, pero al chofer de carro público no le piden nada. Pero bueno, deben de, yo lo veo a ellos todos con su se están poniendo ya. Se lo están poniendo. Ah, bueno saberlo. Sí, porque es que lo van a sancionar. Entonces, y es lo que dice el doctor, la sanción, porque cuando usted ve muchos motociclistas con su casco, tú dices, bueno, seguramente hay algún operativo por ahí que lo están observando. Y es el móvil, ¿no? De haya retenes para hacer el cumplimiento de la ley, que es lo fundamental y lo que va más a impactar. Porque la gente le tiene mucho miedo a la sanción. Sí. Más que educación es sanción, lamentablemente. La consecuencia de la ley. Exacto. Y entonces ahí podemos, y es un tema que nosotros queremos impulsar
y apoyar a las autoridades Sí, para vamos que, a hablar ahorita para que apliquen. en la última pausa de su fundación, a ver cuáles son los aspectos que usted Bien. va a enfocar ahí. Yo quisiera tocar un tema que está muy enraizado en la sociedad dominicana, que es el tema de la violencia entre los conductores. Eso es una cosa enorme y a todos nos ha tocado. A mí hace una semana una señora me sacó hasta mi edad en la calle, o sea, con malas palabras. Sí, O es sea, terrible. Es una cosa horrible en la calle, doctor. ¿Cómo se ha podido medir el impacto de la violencia verbal? Aquí hay violencia verbal. Sí. Aquí hay una intolerancia enorme entre conductores, o sea, fíjese que aquí ha habido muerte por parqueos. Sí. ¿Han tocado ese tema? ¿Qué dice la ley? Bueno, aquí nosotros tenemos un problema serio en el país. Y lo primero es que el desplazamiento del campo a la ciudad. Antes, una cuarta parte de la población vivía en la ciudad, ahora el 50%. El parque vehicular crece un 6% anual, o sea, entran 250,000 vehículos todos los años. A las mismas Bendito calles, Y de esos 100,000 son motociclistas. Entonces, el congestionamiento, el tapón a la hora pico, todo eso va irritando. El Y calor. dependiendo de la personalidad del individuo, por eso es tan frecuente estos enfrentamientos. Insultos. Y estas situaciones. O sea, aquí hay que trabajar fuertemente para sacar carros de las calles, que es el Pero para objetivo eso- fundamental. Eso a largo plazo, naturalmente. Exactamente, doctor, ¿cómo sacar carro? Porque uno conoce países donde la gente anda en su metro, en su tren Claro. y deja o sea, ni vehículo tiene. Y usted lo ve que trae funcionarios incluso. Pero aquí el vehículo Pero- te da estatus. Sí, hay que luchar porque se siga ampliando el transporte masivo. Nosotros aplaudimos el corredor que hay ahora en la Núñez. Núñez O sea, de va a Casa. sacar muchos vehículos, va a dar mayor protección a los usuarios, y eso debe irse generalizando a nivel nacional. Pero es un día a día. Entonces la gente compra su vehículo nuevo. Mira, aquí hay gente, yo conozco un caso de un señor que compró un vehículo y salió 3 días a la calle del país y lo vendió porque le decía que no puede manejar. Lo No, vendió. que hay que ser valiente. Que él no entiende cómo que se maneja. Inclusive andaba conmigo y me dijo, ¿cómo que tú te le pegas tanto a los vehículos? Digo, si tú no te manejas así, aquí tú vas a chocar. Puede, así es. Da terror. Aquí hay que ser ¿verdad? guapo. Sí, Da hay que ser terror. guapo. Sí, y no si maneja con miedo al ratito, va a tener un choque. Pero lo que te decía Tati, ¿cómo Sí. trabajar para bajar esos niveles de violencia en la población y evitar estos Roces, insultos? Y solamente Sí. insultos no, hemos visto casos de personas que se montan a pelear, o sea, de muertes Bueno, incluso. ustedes vieron que le rompió los vidrios a un joven. Lo un vi soldado, ayer. En esto, sí, sí, porque sí, que sí, le sí. tocó, lo Le chocó rozó. por detrás y se paró y con un martillo le rompió el vidrio. Entonces es una problemática que tiene que ver con eso mismo, la falta de educación, la agitación que hay en la calle, una situación estresante que estamos en el país. Bueno, sí, todo. porque hay un nivel de estrés generalizado, Claro, de estrés pérdida y de... empleo, todo eso se manifiesta en un momento dado y por eso tenemos que tener la autoridad y hay que fortalecer, por ejemplo, la DGC. La DGC necesita más personal, tecnificarse y utilizar la tecnología para la fiscalización, como ocurre ya en países mucho más avanzados, que tú ves que, por ejemplo, tú vas a Italia, un país de esos que uno ha ido, y ya tú sabes que hay unas cámaras ahí que saben la velocidad que tú andas y si te pasaste el límite, ya sabes que tú vas a tener una sanción y puedes perder también tu licencia de conducir. Ok, o sea, que A hay- eso es que en un gran por ciento la persona responde y la educación, que indiscutiblemente hay que impulsarla. Doctor, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de esa labor que va a hacer usted con Bien. esta nueva fundación que está creando. Y además hablamos ya de muertes, pero las principales lecciones con que queda el ser humano cuando sufre un accidente de tránsito. Sí. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Leonel Ureña, quien ha tenido responsabilidades importantes en materia de lo que es la prevención en las vías en la República Dominicana. Y usted iba, doctor, a hablarnos de un proyecto que ya lanzó Sí. esta semana pasada,
Pero antes de ese proyecto yo quería preguntarle, doctor, el uso de celular, Dori, eso se nos ha quedado. Ay, sí. El uso de celular, eso parece Claro, catastrófico. son los elementos de distracción se llaman, que son varios, pero el celular representa el 50%, está involucrado en los accidentes de tránsito. Y eso es totalmente ya estudiado. Hay otro elemento de distracción, como son el fumar en el vehículo, el conversar en el vehículo, el oír música, pero el que tiene más impacto es el uso del celular. El uso del celular. En un 50% ya está involucrado. De causa de accidentes. Accidentes, sí, trayendo, mandando un mensaje, respondiendo, tú tienes un choque. Y en muertes. Y en Bueno, muerte, por supuesto. Claro, porque si tú pierdes el control de tu vehículo, cualquier impacto a ti o al que anda al lado, olvídate. Se ha estudiado que el cuerpo del individuo, después que pasa 50 kilómetros por hora, se duplica. Si tú pesas 100 libras, pesa 200, usted convierte en un proyectil. En cualquier choque, tú impacta. Por eso la gente sale disparado por las exacto. ventanas de los vehículos. Con relación a la fundación, realmente nosotros la iniciamos en el 2018. Se llama Fundación de Alianza para la Salud y la Seguridad Vial, porque Perfecto. el tema de seguridad vial es un tema de salud, Sí, de claro. salud pública. Eso ya lo demostró William Haddon, que fue director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de los Estados Unidos, y él planteó 3 pilares. 1, el cambio de conducta. El 2, el disminuir el impacto, el efecto del impacto en el choque, y el tema de la salud como un elemento de la seguridad vial. Nosotros en el día de ayer, os hemos invitado, tuvimos un taller el jueves, ayer hicimos el lanzamiento y tenemos en el país, ya se va el próximo lunes, a la ingeniera Natalia Tijanca, que es coordinadora de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial mundial, o sea, toda una autoridad que nos ha venido a dar unos talleres de formación, Bueno. va a trabajar con nosotros en una programación de un plan operativo, y lo que nosotros queremos es coadyuvarnos con el país, con las autoridades. Aquí tiene que integrarse todo el mundo, porque el tema de seguridad vial es un problema de todo. La sociedad civil, la empresa privada, la empresa pública, las autoridades, porque es la única forma de nosotros impactar y poder llegar a la meta que se ha planteado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es disminuir en un 50% la mortalidad y los lesionados para el 2030. Se ha planteado que se van a producir casi 500 millones de muertos y lesionados en estos 10 años. ¿En y el esto mundo? en el mundo. En el mundo. Y esto tiene que ser asumido por todos. Y nosotros desde nuestra ONG, pues vamos a impulsar ese proceso de respeto a la ley, de la educación, trabajar mucho en la educación, de que sobre se todo. aplique, sí. Y hemos tenido mucho apoyo de instituciones, no sé si algunas cooperativas nos han apoyado bastante, como Copseguro, Coproharina, han sido pilares para traer A la se han especialista. aportado el pasaje. O sea, se un trata nivel de colaboración. de que todo el mundo colabore. Claro, Y porque por- nos afecta a todos, se puede todo. Todos estamos expuestos a un accidente de tránsito. Así en es. cualquier Así momento. Tú andas bien en la carretera y vienen dos en competencia, salen del carril, te chocan de Así frente, es. como pasó con la romana, que eso le pasó a esa familia muy querida por nosotros, de médicos, que fue un camión que lo impactó de frente. Qué cosa tan terrible. No, pero aquí los accidentes de tránsito por diferentes vías han afectado a pobres y a ricos. Pues no, No eso no, todas. no- O sea, a eso no pobres mira y a a La nadie. gente no mira, Claro. no tiene norte, como de quien Claro, dice. y el que viene, por ejemplo, consumiendo alcohol o sustancias psicoactivas. Cuando tú ves esos accidentes, de que un vehículo a 300 kilómetros por hora, olvídate que ese conductor tenía Sí, algo en no, la cabeza. cosas horribles. Porque ¿quién va? Recientemente aquí en la avenida Nacaona, en Santo Domingo, Sí. un accidente que involucró a 4 vehículos y hubo Muertos. al menos 4 muertos también. O sea, otra cosa que yo siento, doctor Ureña, es que la educación, vuelvo a insistir en el tema de la Sí. educación, aquí hay un accidente y aún estando el Sistema Nacional de Emergencia, la gente se detiene. Y se convierte en un obstáculo, En un no sé si te caos han visto, ahí. en un caos, porque la Sí. gente quiere ver al muerto, quiere ver. Y digamos que la curiosidad humana es humano, ¿no? La No curiosidad. me digas, porque la esposa me dijo que ella es una pendenciera, porque antes que era algo así, hice un familiar mío, oye, pero en 7 millones tiene que ser un familiar tuyo. Que está. Sí, Sí, pero es es un verdad, tema. pero es la un gente tema hace eso, generalmente eso No, es lo en que día, dice, en día, déjame ver si lo conozco. nosotros salimos a hacer ejercicio y un día en la avenida de España, bueno, hay un accidente como a 80 metros y ella estaba al lado mío. Cuando yo miro, allá abajo estaba. Oye, que él no- Sí, en el
el tema de si hay un familiar involucrado, es pero parte también hay de- que concienciar a la gente sobre eso. Sí. Si tú no eres personal de salud, Claro. señor, porque lo que le toca ver a la gente en la calle, a mí me ha tocado enfrente ver que volaron a un motorista y el Mira, cuerpo. la ley que rige el 911, que es bueno que ya está en un 91% en el país entero, es muy rigurosa con ese tipo de cosas. O sea, si tú, muchas veces van detrás de la ambulancia para... Sí, si tú obstaculiza. impactas ese vehículo y fallece el conductor, esa ley es radical, te caben 20 y 30 años de ¿Se cárcel. impacta el vehículo del 911? Sí, claro, claro. O si tú agredes a uno tanto el Es que médico. no se conoce nada casi Sí, de esa entonces ley, ¿eh? tenemos que trabajar en eso. Y nosotros estamos haciendo algunos spots para ir explicando esto, de cómo, por ejemplo, el artículo 50 lo dice taxativamente. Si usted impacta por imprudencia una ambulancia, usted puede estar con 10 o 20 años de cárcel y multa extraordinaria. Lo mismo que si usted lo agrede o lo obstaculiza. Es una ley muy clara, porque el 911 es la vida de la gente que va La ahí. gente ha ido aprendiendo, doctor, a abrirle paso a las Sí, ambulancias, sí, ¿verdad? claro Se ha que avanzado sí. en ese aspecto En ese aspecto, también. sí, todo el mundo obedece. Pero hay algunos desaprensivos No, le siguen atrás. que le siguen atrás y provocan grandes tragedias. Sí. Porque si esa ambulancia tiene que frenar por cualquier razón, y usted tiene un vehículo que viene a velocidad detrás, ya usted sabe lo Sí, que... doctor, para que la gente le quede claro cuáles son las medidas, las medidas preventivas que debe adoptar cuando sale a la carretera, cuando va a conducir para evitar accidentes, ¿cuál es? Repítanosla, por favor. Para Sí, sobre lo- todo, perdóname Doris, Ajá. sobre todo en estos días que estamos en Claro. un periodo especial. O sea, de- Sí, Exactamente. bueno, lo primero que le aconsejamos es que cheque su vehículo, sobre todo el que va a tomar Carretera. a larga distancia, las gomas, cómo están los frenos, cómo están las luces, que viaje de día, que no viaje de noche. Por lo menos hay toque de queda hasta cierta hora, que eso va a favorecer. Que asegure a su familia con su cinturón de seguridad, los niños su asiento de retención infantil. Por suerte, ya el presidente tiró un decreto prohibiendo el consumo de bebidas, viernes, sábado y domingo, eso es importantísimo, porque sobre todo los jóvenes empiezan a beber. El alcohol en la potencializa carretera. todo. Claro, el controlar los límites de velocidad, respetar los límites de velocidad y que las autoridades estén en la calle para hacerlos respetar. El que toma medicamentos, que lo tome de la manera más adecuada. Y lo mejor es uno estarse tranquilo en su casa y no salir. Los motociclistas también controlarlo, la motocicleta, el transporte de motocicleta, que son los usuarios más vulnerables. Y eso, o sea, la medida que siempre hemos hecho y que en eso juega un papel importante, la autoridad en la carretera. Ya se anunció de que se van a adoptar en las principales vías del país unidades motorizadas para dar cumplimiento sobre todo a los límites de velocidad, al tema del consumo de alcohol. Y eso va a impactar bastante si se logra, ¿no? Yo creo que aquí hay, como ustedes que saben, trabajan mucho el tema de salud, aquí en la seguridad vial hay que invertir la pirámide también. O sea, que haya más gasto en la medida de prevención que en la depuración. Que en la intervención. Que en la sí. intervención. O sea, es importante, si usted se dañó el vehículo con una goma, bueno, que sí, que lo asistan y lo saquen rápidamente de la vía. Pero lo importante es evitar, o sea, la prevención es sobre todo, porque después o hay un muerto o hay un lesionado, es una carga para el Estado. Se habla de que el gasto en siniestro vial anda por el 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 150 mil millones al año. Es mucho dinero. El impacto a los jóvenes Y a en la edad familia. productiva, a la familia, y por eso es un tema de día a día que tenemos que trabajarlo. Bueno, todos. doctor. Interesantísimo, esos temas siempre son Sí. de bastante interés para todo el país y ojalá y algún día podamos ya no tener que Claro. hablar de todo eso. Le agradecemos, doctor, que siempre Gracias saca a su ustedes. tiempo para venir a llevar orientaciones a nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por cada sábado estar ahí acompañándonos y será hasta la próxima semana.